Hola, queridos. Dios le bendiga. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a un miércoles más de palabra, de poder compartir un devocional, de tener este tiempo para poder hablar de las cosas y de los misterios del reino, de los negocios de mi Padre, como dijo Jesús. Qué bueno que tenemos este encuentro a mitad de la semana para poder fortalecer nuestra fe, multiplicar nuestra confianza, duplicar y multiplicar nuestra expectativa por lo que Dios pueda hacer. Qué bueno que estemos en este tiempo prendidos aquí, escuchando palabra de Dios, tratando de crecer y madurar cada vez más en las cosas del reino para fortalecernos en la fe, porque de esto se trata. Dios te bendiga. Vale, Mica, Ángela, José, gracias por estar ahí. Son los primeros hoy, los primeros a quien saluda, así que Dios le bendiga. Y sé que Dios siempre traerá ese mensaje, ese devocional, esa palabra, para que a través de la fe podamos crecer cada día más, madurar cada día más en las cosas del reino, en las cosas divinas. Es importante en estos tiempos. Es importante estar fortalecidos en la fe. Nosotros escuchamos testimonio de que cosas tremendas están pasando. Y sin ir más lejos, hoy escuchamos el testimonio de una mamá cuya hija fue secuestrada, pero gracias a Dios ya la policía la recuperó y está bien y está, en estudios. Y la mamá de esta muchacha decía quebrantada: gracias a la policía por lo que hizo, pero primero gracias a Dios. Gracias a Dios. Y luego dijo también gracias a la policía. O sea, puso a Dios en primer lugar. Porque creo que si no fuera en la voluntad de Dios, si no estuviera dentro de la voluntad de Dios, hubiera sido una catástrofe. Horacio, Sonia, Dios bendiga, gracias por estar. Y esto nos trae una enseñanza de que siempre Dios tiene que estar en primer lugar en todas las áreas y los órdenes de nuestra vida. Dios tiene que estar en primer lugar cuando nos levantamos y oramos a Él, pedimos su bendición para ese día. Dios tiene que estar en el primer lugar en nuestro trabajo, en los tiempos buenos, pero también en los tiempos difíciles. Dios tiene que estarnos, Dios tiene que ser nuestro primer lugar siempre, en todo, absolutamente todo. No dar un paso sin consultar a Dios, no tomar decisiones sin preguntarle al Señor. Mati, Dios te bendiga. No hagamos absolutamente nada sin consultar a Dios y sin que Dios sepa y que Dios nos diga sí o no. Y de esto más o menos se trata el devocional. Pero qué bueno cuando escuchaba yo este testimonio de esta mamá y decía, gracias a Dios. En primer lugar, gracias a Dios que mi hija está bien, que la recuperaron. Después, gracias a la policía, gracias al trabajo, en fin. Y eso también es importante, pero qué importante es darle gracias a Dios en primer lugar siempre. Carmen, Dios la bendiga. Mati, Dios te bendiga. Qué bueno es tener a Dios de nuestra parte, ¿sabes? Eso es lo que nos impulsa a seguir, lo que nos impulsa a seguir avanzando, caminando, predicando, sirviendo por sobre todas las cosas. Lo que nos impulsa a seguir esa milla extra, porque sin duda hay cansancio, hay agotamiento, hay mucho estrés, pero si Dios está en control, si Dios está en medio del asunto, entonces Él mismo renovará nuestra fuerza como lo hace todos los días. Y si hemos llegado hasta aquí, usted hasta ahí, yo hasta aquí, es porque sin duda Dios ha puesto su mano y nos ha bendecido y ha multiplicado nuestra fuerza sin duda. Así que gracias por estar ahí. Qué importante es estar prendidos allí en la palabra de Dios y estar compartiendo juntamente conmigo y por sobre todas las cosas juntamente con el hacedor de todas las cosas de este momento que es tan importante. Y este devocional es un poco para entender que a veces Dios está en todas las cosas, ¿no? En las bendiciones que trae, en el cuidado sobre nosotros, pero también está en los no. Cuando sentimos que hay algo que viene parte de Dios que dice no. Dios está en esa expresión. Cuando hay un no, que muchas veces nos choca, sabemos que Dios también está en control. ¿Y esto qué significa? Es que cuando una puerta se cierra, no significa que todo está perdido. Muchas veces nos sentimos mal ante una negativa o una petición o una oración que no ha salido. Y eso es normal porque el no, por lo general, duele y choca.
Sin embargo, para los que estamos en Cristo Jesús, tendríamos que estar convencidos y seguros que aún el no de parte de Dios en ocasiones puede librarnos del pecado, evitar que caigamos en tentación, incluso generar su no una situación positiva. Porque cuando ese no es Él quien lo dice, es nuestro Hacedor quien lo dice, sin duda esa palabra, esa negativa, traerá bendición sobre nuestra vida. Sin duda el no de Dios también traerá cosas positivas sobre nosotros. Algo que quisimos hacer y Dios no permitió de alguna forma. El no digo que Él diga no, pero hay alguna forma que Él no permite que se hagan las cosas porque Él ve mucho más allá y conoce nuestro destino y sabe qué es lo bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Y Dios se encargará de poner algo en el camino para que lo que pensamos hacer, que a nuestro entender está bien, pero para Él no, nosotros no podamos hacer lo que en nuestro corazón o en nuestra mente está. Por eso el no de Dios se trata de esta forma, cuando Dios impide que se haga algo que estamos seguros que va a ser bueno. Por eso le digo que cuando el no viene de Dios, hasta beneficios puede traer sobre nuestra vida, hasta una actitud positiva puede salir de ese no. Aunque la palabra nos alienta a pedir con fe para que nuestras peticiones sean concedidas, y eso es lo que anhela nuestro corazón, necesitamos también saber que Dios es soberano y se manifiesta mucho más allá de la fe que usted y yo podamos tener juntos. Dios siempre se manifestará no por nuestra fe, sino por su voluntad perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe, nuestra fe, por más poderosa que sea, por más montaña que pueda mover, no es mayor que la voluntad de Dios. Porque esa voluntad es perfecta y siempre se cumplirá más allá de lo que usted pueda creer o de lo que usted pueda querer. La voluntad de Dios supera ampliamente toda la fe que podamos sentir nosotros. Podemos ser hombres y mujeres de fe y está bien que lo seamos, porque por fe creemos que vamos a ser salvos. Por fe creemos que nos espera una vida eterna, un cielo nuevo y una tierra nueva. Por fe sabemos que puede haber sanidad, que las cosas pueden transformarse, pero ninguna de esa fe, nada de esa fe en absoluto es mayor que la voluntad de Dios. Porque su voluntad siempre se cumplirá porque es perfecta, es buena y es agradable. Y siempre traerá algo mucho mejor de lo que nosotros podamos querer o creer. Y ahí en Habacuc capítulo 2 es un gran ejemplo del cumplimiento de la voluntad de Dios en su tiempo perfecto, no en el tiempo que el profeta hubiese querido, o no en el tiempo que el profeta hubiese deseado, por más fe que hubiese tenido. No en el tiempo que el profeta hubiera templado en su necesidad de decir, Señor, este es el tiempo. Pero Dios respondió a su tiempo. Y mientras no respondía, que el Dios la bendiga. Y mientras no respondía, le dejó una gran enseñanza a Habacuc. Ahí en el capítulo 2 de Habacuc, verso 1, dice, sobre mi guarda estaré, dijo el profeta Habacuc, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Así decía el profeta Habacuc. Y Jehová me respondió, el Señor le respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Y esta es la respuesta a esa necesidad que tenía Habacuc y todo el pueblo. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es la respuesta que Dios le daba a este profeta. Y él se estaba quejando, Habacuc se quejaba fuertemente en cuanto a lo que estaba viviendo juntamente con su pueblo. Estaba en el cautiverio, Babilonia, estaban rodeados, no tenían libertad. Y Habacuc se había quejado profundamente y fuertemente contra Dios de que por qué estaban viviendo esa situación siendo que eran hijos de Dios, le digo parafraseando. Y la respuesta que Dios le dio es la misma que nos daría a nosotros y nos ha dado a nosotros sin duda, diciendo, muchachos, tengan paciencia, llevaré a cabo mis planes a su debido tiempo. Dios estaba dando aliento al profeta diciendo que aunque las cosas se demoren, no significa que no vayan a suceder. Yo quiero que usted se grabe bien esta palabra, que aunque las cosas que estamos esperando se demoren, no significa que no vayan a suceder.
sucederán en el tiempo perfecto de Dios. Y por más fe que tenga y le diga al Señor, tengo fe de que esto va a pasar, nunca lograremos apresurar los tiempos perfectos de nuestro Señor. Carmen Uría, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Estamos orando por Ciro y por Juanita. Dios va a hacer algo, sin duda. Vale, Dios te bendiga. Gracias por estar. Le decía, y por más fe que tenga y que le diga al Señor y que se la haga saber, el Señor no tiene necesidad de hacerlo, porque Dios ya lo sabe. Nunca lograremos, por más fe que tengamos, apresurar los tiempos divinos. No es fácil ser paciente y en esto estamos de acuerdo. Pero hay que aprender a hacerlo. Sin embargo, la paciencia y la fe no modifica la respuesta de Dios, sino que nos enseña a esperarla. Usted puede tener mucha paciencia y decir, Señor, tengo paciencia, multiplica mi paciencia, multiplica mi fe, pero eso no significa que la respuesta de Dios venga para cumplirse inmediatamente. Su paciencia y la suya y su fe no modifica la respuesta de Dios, sino que nos enseña a esperarla, como le digo. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero que me entienda. Por más fe y paciencia que tenga, Dios no responderá lo que usted está esperando en el tiempo que está esperando, sino lo que Él cree que es lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Y dentro de esas opciones, una de sus respuestas puede ser no. Y el Señor tiene 3 respuestas a nuestras oraciones. Sí, lo voy a hacer. 2, no lo voy a hacer. Y la tercera, la que me llena expectativa. Estoy pensando en algo mejor. Ciro y Juana ya están de alta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y estoy seguro que Dios los mantendrá así, sanos por siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo al mensaje. Que por más paciencia y fe que tenga, Dios no responderá a lo que usted esté esperando en el tiempo que usted esté esperando, sino que lo que Él cree que es lo mejor para nosotros. Y dentro de esas opciones, una de sus respuestas puede ser no. De alguna forma Él va a impedir que hagamos lo que estamos creyendo. Clemen, Dios te bendiga. Gracias por estar. Esposa, Dios te bendiga. Y de esto se trata. Y esa respuesta siempre vendrá según su voluntad. Y muchas de esas respuestas pueden ser un no, una respuesta negativa. Por una sencilla razón. Dios no tiene la obligación de decirnos sí a todo, sí a todas nuestras oraciones. Él es soberano. El problema es que muchas veces no esperamos un no como respuesta. No esperamos ese no, no creemos que ese no va a venir porque en nuestro interior sentimos que este es el tiempo de que algo suceda, de que haya restauración, de que suceda el milagro, de que el alta ya esté pronto, que la enfermedad se vaya, que la restauración llegue, que la prosperidad venga, que la ruina y la pobreza se vayan, que la puerta se abra. Estamos esperando que eso va a ser ya y creemos que va a ser ya, pero a veces Dios dice no porque Él no quiera hacerlo, sino que Él está viendo que aún no es el tiempo. Por eso Él no tiene la obligación, aunque conoce mucho más que usted mismo su propia necesidad, Dios no tiene la obligación de decirle sí a todo. Es que muchas veces no entendemos o no esperamos un no como respuesta. Y Dios se manifiesta cuando nos bendice, pero también cuando Él no quiere que algo sea hecho. Dios es clarito con todas sus manifestaciones. Muchas veces nosotros somos los que hacemos oídos sordos a lo que Dios quiere o a lo que Dios no quiere que sea hecho. En 2 Corintios capítulo 12 conocemos la historia del apóstol Pablo cuando había recibido revelaciones tremendas. Dios le había dado revelación que no le había dado a ninguna otra persona. Y para que Pablo no se enalteciera por lo que sabía, por lo que ha vivido, por su experiencia y por su testimonio, Dios permitió que hubiese un aguijón en su carne. Esa era una prueba, una debilidad del apóstol Pablo, que la sufrió para que no se enalteciera de las revelaciones que había recibido. Sin embargo, Pablo, el apóstol Pablo, escogido por Dios para la predicación y fundación de iglesias, le pidió a Dios que le quitara ese aguijón en su carne. Bueno, uno puede pensar, lógicamente tenía que haber sido así, porque ¿cómo puede ser que un padre tan amoroso como nuestro Dios vea que su hijo sufra y que le pida algo y no acuda en responder afirmativamente? Sin embargo, Dios le dijo, no. Señor, quiero que me quites este aguijón en mi carne porque es doloroso, porque me lastima. Pero el Señor dijo, no,
¿Cuál fue su respuesta? No, Pablo, no lo voy a hacer, no, de ninguna forma. Su respuesta fue de una manera que Pablo lo pudo entender. El Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y lo más tremendo de esto es que si Pablo no estuviera en el espíritu, como todos tendríamos que estar, tal vez hubiera dicho, Señor, qué malo que eres, soy tu hijo y me castigas de esta forma. Soy tu hijo y no puedo aceptar este no que me está diciendo. Sin embargo, Pablo, con toda su madurez, esa madurez que tendríamos que tener todos nosotros, ese crecimiento y esa aceptación de la voluntad perfecta de Dios, le dijo al Señor, por lo tanto, de buena gana me voy a gloriar mucho más en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Pablo pudo entender que Dios no lo quería sacar ese aguijón. No reclamó, no se quejó, no peleó con el Señor, solamente el Señor le dijo, Señor, acepto tu voluntad. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me voy a gloriar mucho más en mis debilidades para que en mí repose el poder de Cristo. Él pudo entender el no del Señor, que muchas veces nosotros no lo podemos entender, porque no es una respuesta que esperamos del hacedor de todas las cosas, del creador de la vida. No es una respuesta, el no es una respuesta, lo negativo no es algo que esperamos de Dios. ¿Cómo puede ser el Señor nuestro Padre tan amoroso y darnos un no? Pero sin embargo, tenemos que entender que muchas veces ese no trae cosas positivas para nuestra vida. Ese no bendice, ese no nos libra, ese no nos guarda. Walter Magallanes, Dios te bendiga y feliz cumple atrasado. Creo que fue ayer, el Señor te bendiga. Entonces, Pablo pudo entender y él dijo, Señor, no puedo pelear contigo, acepto tu voluntad. Soy un hombre al cual le has dado poder, me has dado predicación para hacer, me has dado iglesias para fundar, seguir llevando el evangelio, pero acepto tu no, Señor. ¿De qué forma? Me glorío mucho más de mis debilidades, en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. En otra ocasión, cuando Pablo pretendía viajar hacia Asia Menor para predicar, porque lo había sentido así en su corazón, el Espíritu Santo le dijo, no quiero que vayas allí. ¿Qué hizo? Le cambió de rumbo. No quiso que Pablo fuera hacia Menor. ¿Qué hizo? Le cambió de rumbo, puso otro destino en su corazón y se fue a Macedonia, donde fundó muchas iglesias. Es que Dios siempre está. Dios siempre está. No en vano, uno de sus nombres es omnipresente. Una de sus cualidades es ser omnipresente. Dios está aquí conmigo, pero también está ahí con usted. Dios me está enseñando a través de su palabra, pero también a usted porque está aquí, está ahí. De la misma forma es cuando Él dice no, pero también cuando Él dice esa palabra, ¿no? Que muchas veces nos resistimos a escucharla de parte del Señor. Señor, ¿por qué no salió esto? ¿Por qué no permitiste esto? Ese es un tipo de no de Dios, entiéndalo. Lo importante es aceptar su soberanía, tanto en el sí te voy a decir, como en el no. No, aún no es tiempo. Tengo algo pensado, algo mejor. Y va a ser un poquito más adelante. Sí, gracias, Señor, porque abriste esa puerta de trabajo, de bendición. Gracias porque conocí a la persona correcta. Gracias, Señor, porque estoy en tu voluntad. Pero también acepte cuando el Señor le diga, no, aún esa puerta no se va a abrir. Aún ese trabajo no va a venir. Aún esa persona no va a llegar. Sin duda Dios está trabajando también en sus no en nuestro corazón. Para eso la confianza en Él es imprescindible. Claudia López, Dios te bendiga. Para eso la confianza en el Señor es imprescindible. Ya que si nos creemos más sabios que Dios, difícilmente aceptemos un no de Él como respuesta. Presente sus peticiones ante Dios con toda su fe. Sus anhelos de su corazón, póngalas delante del Señor con toda su fe. Pero confiando siempre en la respuesta del Señor. Que su respuesta, aunque sea un no, será lo mejor para nosotros y para sus propósitos. Susana Andreoli, Dios te bendiga. Maca, gracias por estar, Dios te bendiga. Tenemos que aprender a contentarnos, incluso cuando Dios nos dice no de alguna forma. Y si lo hace, estoy seguro que Él está pensando en algo mucho mejor que nosotros, ni siquiera lo podemos imaginar. Confíe en un no como respuesta. No crea que todo lo que viene del cielo como no es negativo. No piense que porque hizo algo malo, porque está haciendo algo que tal vez no sienta en su corazón, es que Dios lo va a castigar con un no. No, de ninguna forma. Dios es Padre y no castiga. Corrige. Tenemos que aprender de su corrección. Entonces confíe en los no de Dios como respuesta,
porque sin duda es lo mejor para su vida. Porque Dios mejor que nadie conoce nuestro destino y sabrá siempre lo que es mejor para sus hijos. Dios sabe tu necesidad y conoce la mía. Y no significa que su no es que Él no supla las necesidades, sino que Él lo hará en su tiempo perfecto. Y cuando la respuesta no haya sido como lo hubiese imaginado, pídale a Dios también que le dé confianza para seguir aferrado en Él sin perder la paz y la expectativa por lo que Él pueda hacer. Entonces, qué bueno es que se pregunte ahora, cuando Dios dijo no o no le permitió hacer algo, o puso alguna traba para que usted no hiciera lo que había pensado, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reaccionó, mejor dicho? Cuando nuestros planes no salen de la manera que lo habíamos ideado, solamente porque Dios dijo, aún no es tiempo, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué creyó? ¿Qué pensó? Tal vez el Señor se equivocó conmigo, tal vez el Señor se olvidó y se olvidó de mí, tal vez el Señor no me quiere bendecir. No, Dios más que nadie nos quiere bendecir. Pero Él tiene su tiempo y sus métodos. Aunque esperemos un sí siempre, es un error. Porque a veces el Señor pone algo delante de nosotros para que no hagamos lo que pensamos hacer. Porque muchas veces la carne es la que nos mueve. Y ahí está el Espíritu para decirnos, no, aún no es tiempo. No, estoy pensando en algo mejor para ti. No, esa puerta se va a abrir a mi tiempo perfecto. No, esa sanidad va a venir, no ahora, pero sí va a venir a mi tiempo. No, aún no. Lo que estás creyendo todavía no. Es un poquito más adelante. Dios conoce nuestro destino y como Padre, mejor que nadie, siempre nos va a bendecir. Y Él sabe, como usted como Padre sabe qué es lo mejor para sus hijos, imagínese el Señor aplicando ese mismo principio sobre nosotros. Sé lo que es mejor para cada uno de mis hijos. Aunque su respuesta sea no, confíe en el Señor y espere lo mejor de Dios. Y espere el momento positivo, porque su respuesta lo va a trasladar a un momento bueno. Si hoy le está diciendo no a un sueño, no a un anhelo, si el Señor le está diciendo todavía la casa no, todavía la explosión del ministerio no, tranquilo, ya va a venir, solamente dele gracias a Dios porque aún estamos en los planes del Eterno. Fernando, Dios te bendiga. Quería compartir este devocional porque me pareció importante, porque muchas personas se decepcionan cuando las oraciones no son respondidas. Muchas personas se defraudan con Dios y lo dejan cuando el Señor dice, no, aún no es tiempo. El problema no es que Dios no lo vaya a hacer, el problema es que no sabemos esperar el sí cuando llegue el verdadero sí de Dios. Aprende a esperar, aumente su paciencia, aumente su fe, pero no piense que por hacerlo va a apurar la voluntad divina, va a apurar los tiempos de Dios. Solamente espere con paciencia y aunque el Señor le diga hoy, no, aún no es el tiempo, sigue esperando y creciendo y confiando en que Dios tiene lo mejor para usted y siempre dará lo mejor para cada uno de sus hijos. Gracias por estar ahí, te bendigo. Tengo hambre del Señor para que llegue el domingo y podamos aquí a compartir todos juntos y gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Gracias por estar del otro lado. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, tus nietos, tu heredad. Bendigo tu trabajo, tu economía y tu salud. Bendigo todo lo que emprendas y todo lo que toques con tu mano sea bendecido. Bendigo tus dones, tus talentos, tus ministerios. Bendigo tu servicio y doy gracias a Dios por tu servicio. Bendigo tu madurez espiritual y tu crecimiento. Y bendigo todo lo que hagas para el Señor sea bendecido. Mucho más que yo, el Señor es el que lo bendice. El domingo tenemos una hiper mega archi reunión bendecida, no porque haya multitud de gente, sino porque hay ángeles. Puedo sentir que hay ángeles en este lugar preparando esta reunión poderosa para este domingo. Y Dios sin duda nos va a bendecir de una forma sobrenatural. Queridos, descansen, agradecidos con el Señor, porque si nos ha traído hasta aquí es por pura misericordia. Gracias por estar, nos vemos el domingo. Te bendigo.